Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy, sábado 22 de julio de 2023. Estamos en nuestra serie Sueños. Hoy es el día 19 y el devocional de hoy se titula Confía en el proceso. Confía en el proceso. El día de hoy es un devocional muy especial porque hoy vamos a hablar acerca de el dolor y la paciencia. Del dolor y la paciencia. El día de hoy no nos gusta la paciencia, no somos pacientes, no nos gusta esperar. Inventamos los microondas porque no nos gusta esperar a que la comida esté caliente. Nos gusta todo inmediato, rápido. Preferimos el microondas que calienta la comida y se ve bien fea, a esperar tantito en el sartén a fuego lento para que sepa rica la comida, porque no nos gusta esperar, no somos pacientes. Miren, voy a hablar de un tema que yo sé que es controversial y no me quiero meter en problemas. Así es que voy a decir que así somos todos los seres humanos, no cierta generación. Pero el día de hoy se habla acerca de la generación de cristal, ¿no? Y todos somos un poco de cristal, los seres humanos. Creo que sí, cada vez más quizá. Pero ¿a qué me refiero con que somos de cristal, la generación de cristal? Que no tenemos tolerancia a la frustración, no tenemos tolerancia al dolor. La mínima cosa que no sea como queremos, que no sea como nos guste, nos tiramos a la desesperación. Nos tiramos a la completa desesperanza. Hay como una especie de soberbia, ego, de pensar que todo nos tiene que salir bien y que el mundo está obligado a complacernos y que la vida tiene que ser perfecta para que sea disfrutable. Muy poca tolerancia al dolor, muy poca tolerancia a la frustración. Nuestra generación, nuestra sociedad le huye al dolor, le huye al dolor. Y ahí está como soberbia de pensar que merezco una vida sin dolor y que si hay poquito que no nos gusta, renunciamos, ¿no? Así es la gente. Tantito que no te gusta, renuncias al trabajo, a la escuela, a la carrera, al matrimonio, a una amistad, a la iglesia. Tantito que no te gusta y ya te vas porque estás ofendido. Muy poca tolerancia al dolor, muy poca paciencia. Y ahora, no me malentiendan, yo no estoy diciendo aquí que tenemos que ser unos mártires y dejar que todo el mundo nos golpee. Lo que estoy hablando es de un valor del que nos habla la Biblia, que es la paciencia. La palabra de Dios nos habla de la paciencia. Porque la Biblia no promete, y Dios no nos promete, una vida perfecta, una vida sin problemas, una vida sin ningún tipo de dolores. No, al contrario, la Biblia y Dios nos dicen que en este mundo experimentaremos dolores, porque este es un mundo donde hay pecado. Pero Dios nos promete dos cosas. Número uno, que en el dolor Él está con nosotros. Y número dos, que el dolor, no que sea algo bueno el dolor, pero sí que Él puede sacar cosas buenas del dolor. No estoy diciendo que el dolor sea bueno, estoy diciendo que del dolor se puede aprender. Algo bueno puede salir del dolor. Cuando le huimos al dolor, nos perdemos alguna bendición de Dios. Nos perdemos alguna cosa que Dios quiere moldear en nosotros. Si es que no seamos de cristal, mis queridos hermanos. No nos ofendamos por todo. No renunciemos a la mínima cosa que no nos guste. Al contrario, confiemos en el proceso. Confía en el proceso. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a leer Génesis 41, versículos del 1 al 14, no sin antes orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Aún en el dolor, nos enseñas cosas, Señor, nos hablas. No queremos renunciar a la mínima cosa que no nos guste, Señor. Queremos confiar en que podemos aprender del dolor, que tú estás con nosotros, Padre Santo, y que nos puedes enseñar cosas, aún en medio de la prueba. Permítanos tener la paciencia para confiar en el proceso, Señor. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a leer Génesis 41 del 1 al 14, dice así la palabra de Dios. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Déjenme concentrarme primero en esos 2 años. 2 años estuvo José ya como esclavo preso en la cárcel. Lleva muchos más años de esclavo, no sabemos exactamente cuánto, pueden haber sido 10 años, tiene que lo vendieron como esclavo y finalmente terminó como preso en la cárcel. Lleva ya 2 años, se olvidó de él, ¿se acuerdan del copero? Le interpretó el sueño y le dijo, en 3 días Faraón va a decir que te perdona y que te regresa a tu puesto. Y al panadero le dijo lo mismo, en 3 días el faraón va a pedir, pero tu cabeza para que seas ejecutado. Y se cumplieron esos 2 sueños. Y José le dijo al copero, ayúdame, acuérdate de mí. ¿Y qué hizo el copero? Se olvidó de José. Y ahí estuvo José 2 años en el calabozo. Hasta que
Faraón tuvo un sueño. Vamos al versículo 2. Y este fue su sueño. Del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se durmió de nuevo. Yo creo que Faraón dijo, a ver, esta pesadilla, a lo mejor comí algo muy feo, pero resulta que se durmió y volvió a soñar algo igual de raro. Y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Faraón, vamos a decir aquí que es un poco representante de esa generación de cristal, ¿no? Un mal sueño y no puede, no, está todo enojado, ¿no? Está todo agitado, está todo enfadado porque no sabe qué significa su sueño. Así somos los seres humanos a veces, ¿no? La mínima cosa que no sale como no nos gusta, y así son los poderosos. Los poderosos quieren que todo esté exactamente como les gusta, ¿no? La temperatura exactamente a la décima que ellos piden. La comida perfecta y la mínima cosa que no les gusta, que le corten la cabeza al panadero. Es un poco el representante de esa generación, el faraón. Y llamó a todos sus sabios, a la gente entendida, y nadie podía interpretar el sueño de Faraón. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaban allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él lo interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón llamó a José, lo sacaron de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y vamos a dejar la historia, porque bueno, está claro, ¿no? Faraón tuvo dos sueños en la misma noche y llama a todos sus sabios que no pueden interpretar sus sueños. Y entonces, después de 2 años, se acuerda el copero. ¡Ah, José! José le había dicho, por favor, acuérdate de mí. Y el copero tuvieron que pasar 2 años. Imagínate lo que vivió José esos 2 años, mi hermano. Mes tras mes, día tras día, semana tras semana. José no sabía qué estaba pasando. José pensaba, Dios me abandonó. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Hace cuánto tiempo que no veo a mis padres? ¿Hace cuánto tiempo que no veo a mis hermanos que me vendieron aquí, los muy ingratos? José se pudo haber rendido, mis queridos hermanos, pero no. No, él sabía que Dios estaba de alguna manera actuando, creo yo, porque se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo íntegro. Lleva no sé cuántos años, pero mi querido hermano, todo esto es un proceso de Dios. Hemos dicho otras veces, si José no hubiera sido vendido como esclavo, no habría pasado de ser el niño chiqueado de la familia. Si José no hubiera sido acusado injustamente para ser encarcelado, nunca hubiera conocido al copero y al panadero del rey, y no hubiera pasado de ser un esclavo, un preso en la cárcel. Si José no hubiera sido acusado injustamente por la esposa de Potifar, no hubiera pasado de ser el mayordomo de Potifar. Por eso el devocional de hoy se titula Confía en el proceso. Mi hermano, a veces las pruebas, como decíamos hace algunos devocionales, son misericordias en disfraz. ¿Por qué? Porque de la prueba se aprende, de la prueba nos formamos. Y esto es algo que en la naturaleza y en el mundo lo sabemos de muchas maneras. Déjame te digo varios ejemplos. Es en la oscuridad donde se revela la imagen de las fotos. Me gusta pensar en eso. Que así somos. Somos como un rollo de esos de las cámaras de antes, ¿no? Análogas, que tenían un rollo. ¿Dónde se revelaban esos rollos? En la oscuridad. Es en la oscuridad donde se revela la imagen de la foto. Me gusta pensar, casi que espiritualmente pensar que así es. Es en la oscuridad donde se forma la imagen de Dios en nuestros corazones. Es en el dolor, en la prueba. Es mediante el fuego que se purifica el oro. El oro tiene que ser pasado por fuego para ser purificado. Es mediante el fuego también que se forja la herramienta, la espada, la hoz, el martillo, se forja cuando es pasada por el fuego. Así tú y yo somos purificados, somos forjados cuando atravesamos dolores, pruebas, momentos difíciles.
Es a través de la presión que el diamante sale del carbón. Un carbón tiene que pasar millones de años y la presión de, yo no sé qué, de la atmósfera, de la presión atmosférica, de la tierra, de un montón de cosas, hasta que se forma un bellísimo diamante. Es a través del quebrantamiento que la semilla se convierte en vida. Piénsalo, mi hermano, una semilla tiene tanto potencial, pero para que salga todo ese potencial tiene que ser enterrada. Tiene que ser puesta en tierra y tiene que ser quebrada para que de ella salga vida. Es en el gimnasio donde se forja el atleta, no en la pista, no en la cancha. Es en el gimnasio cuando encuentra resistencia. Es contracorriente donde la tortuga aprende a nadar. Las tortugas de mar marinas es cuando nadan de donde su madre los puso, los huevecillos a la orilla, en contra de las olas del mar, caminando todo ese tramo que aprenden que sus músculos se forman. Es a través de la poda que el árbol da mucho fruto. Igual tú y yo, mi querido hermano, es en las pruebas, en el dolor, en el proceso que somos formados a imagen de Dios, que somos hechos lo que Dios quiere. Por eso confía en el proceso. 3 enseñanzas que te quiero decir. Número 1, confía en el proceso. Confía que Dios te está moldeando. Esas pruebas que estás viviendo son Dios moldeándote. Esos dolores que a veces sientes es Dios moldeándote. Número 2, no huyas del dolor, no huyas del dolor. Ahora, esto no es una invitación a ser masoquista, no es una exaltación del dolor y el sufrimiento, no es una invitación a que te golpeen, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando atravesamos circunstancias difíciles en la vida, no huyas de ellos, más bien confía en el proceso. No huyas del dolor, no renuncies, eso es a lo que me quiero referir aquí. Porque el día de hoy, ante la mínima adversidad, la gente renuncia, deja la escuela, el trabajo, el matrimonio, la iglesia. No huyas del dolor, enfréntalo. Deja que Dios te forme, te moldee. No seas tan soberbio para pensar que mereces una vida perfecta y sin ningún tipo de molestia, ni la más mínima. Dice un dicho por ahí que el carácter de una persona se mide en la cantidad de oposición necesaria para detenerlo. Piénsalo. El carácter de una persona se mide en la cantidad de oposición que se necesita para detenerlo. Hay gente que se detiene con la más mínima oposición. Hay gente que requiere el mundo entero en contra de ellos y ni así se detienen porque saben que Dios está con ellos, porque confían en el proceso. Y número 3, aprende de la prueba. La prueba es para aprender, mi querido hermano. José estuvo, no sé ni cuántos años, pudieron ser 10, pudieron ser 15, esperando en la prueba, día tras día, hora tras hora, mes tras mes, año tras año. Dios estaba preparando algo. No se dio por vencido, no tiró la toalla, no dejó de ser fiel a Dios, se mantuvo íntegro hasta el final. Estamos a punto de encontrarnos ese momento en el que las cosas van a cambiar. Pero por lo pronto, cuando no veamos todavía la luz, confía en el proceso. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por las pruebas, Señor, que nos moldean, que nos formas tú, Señor, a través de ellas. Te amamos, te bendecimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos mañana.